la poesía no está para dar respuestas. El poema que te funciona es el que te deja con una pregunta que querés seguir haciéndote. Eso está bueno. Y para el que necesitas volver. Por eso las personas a las que les gusta la poesía pueden recitar algunos poemas de memoria. Porque un poema que te habla es un poema que te deja con una pregunta a la que necesitas volver. Todo, cualquier cosa. Lo que te caiga en la mano, lo que te dé curiosidad, lo que creas que te puede cambiar la vida especialmente. Cuando se pueda, siempre que se pueda, todo el tiempo que se pueda. Creo que hay que tratar de encontrar un lugar tranquilo y que te permita el nivel de concentración que hace falta para de verdad entrar a un libro, cuando uno está entrando a un libro. Una vez que está adentro se puede leer en cualquier lado, incluso parado en el colectivo. De nuevo, con curiosidad, creo que esa es la gran palabra para toda la lectura. Y con amor, con un poco de paciencia a veces, con algunos autores y con uno mismo. Porque te cambia la vida. Te encontrás con una voz diferente y decís, ¿qué está haciendo? Y no entendés. A mí me gusta mucho no entender. O sea, yo me relajo en el no entender. Yo sé que hay gente que la pasa mal, pero a mí me relaja no entender del todo. Sí. Cuando te das cuenta de que hay alguien que te está tratando con inteligencia y que es inteligente, ¿no? A mí me gusta no entender. Es como un lugar donde me puedo un rato. Sí, sí. No, bueno, pero justamente con la esperanza de entender. Claro, ¿no? con la esperanza de que cuando entiendas vas a entender algo que es mucho más grande y que ni siquiera estaba en tu horizonte de preguntas. Sí, que se expande tu cabeza un poquito más así. Sí, ¿no? Tal cual. Porque si no estás entendiendo por mucho rato es que quizás todavía vos no habías llegado ni siquiera a las preguntas. Totalmente. Entonces venís desde muy lejos a leer eso que te están poniendo adelante. La literatura también es belleza. Digo, hay algo que te cautiva por bello. Y no lo podés explicar, o sea, podés explicar por qué un tipo te parece lindo, punto por punto. Cuando termines de explicarlo va a ser un punteo de cosas, no va a ser algo para ver. Controlado. Y a veces con esto pasa lo mismo, o sea, ¿por qué tú estás? Porque es bellísimo. Fíjate si a vos te parece lo mismo. Y esos son los autores y los libros que cuando termino digo, miro y el mundo cambió un poco. Digo, pará, esto no era así antes. Yo no sé si podría ponerme a hacer teoría sobre Onetti y la teoría que leí sobre Onetti, no sé si la entiendo. O sea, claro. y me formé en letras y todo. O sea, podría entenderlo, pero no sé si lo entiendo. Claro. Porque a mí me pasa que leo a Onetti y siento que la palabra está bailando. O sea, qué bueno, y que me cambia el punto de vista, giró todo y ni te pidió permiso y construye esas voces que a veces son nosotros, que después pasa un yo. Y para mí es como ver bailar a alguien que entendió todo y yo no quiero saber bailar, yo lo quiero ver bailar a él. Claro. ¿Te podés correr? ¿Podés ser lectora o le ves los hilos? Y decís, uy, ¿por qué me pusiste el conflicto más adelante? ¿Por qué lo desataste? Digo, ¿entendés? ¿Podés salir, correrte? Mira, yo creo que hay varios momentos. Cuando estás leyendo algo que está funcionando todo bien, ahí no te haces ninguna pregunta. O por lo menos yo no me hago ninguna pregunta. Ahí me entrego. ¿Desapareces? Sí, es como eso. Es como estar de la mano de alguien que sabe a dónde vas, por qué, y que además te encanta y está todo bien. Pero también hay un momento en el que me pasa a mí que me estoy dando cuenta de que algo me está gustando mucho y digo, quiero entender por qué. Claro. Entonces ahí es como, romperlo en 1000 pedazos para ver de qué está hecho. Pero eso ya que en me una gusta tanto, lectura, ¿por ¿no? qué? ¿Qué hizo? ¿Y por qué? ¿Cómo construyó este narrador? ¿Y qué palabras está eligiendo? ¿Y cuándo las está poniendo? Ahí es otra cosa. ¿Qué trajiste? ¿Qué traje? En este libro de J.G. Ballard, El hombre imposible, que es una delicia, está todo pegoteado con cinta scotch, está destruido. Pero hay un cuento que se llama Tiempo de pasaje, donde se cuenta la vida de un tipo exactamente al revés. Y no es Benjamin Button, es literalmente al revés. O sea, de atrás para adelante, desde el momento en el que dos sepultureros
empiezan a levantar tierra para hacer un agujero y sacar un ataúd de la tierra. Y uno termina de leer el cuento, donde él muere cuando nace, y una de las cosas que pensás es perfectamente posible. O sea, podría ser perfectamente al revés. Claro. Es tan lógico así como de la manera en la que lo vivimos. Y eso de verdad solamente puede pasar así. ¿Tiempo de? Tiempo de pasaje. Tomo nota. Qué bueno. Quiero ver cómo es eso. Extraordinario. O un cuento como el primero, que se llama, el primero de este libro, que se llama El gigante ahogado, que empieza con literalmente eso, un gigante ahogado en la orilla de una playa, de un balneario chiquito. Y lo que hace con eso es poner a todas las personas que habitan ese balneario a relacionarse con ese cadáver de ese gigante. O sea, ¿qué hacen? Empieza por sacarse fotos, pero y después, porque el tiempo sigue pasando y ese cadáver sigue ahí, y es el cadáver de un gigante. Mira qué bueno. Y de nuevo, o sea, ¿dónde más puede pasar algo así? ¿Y de qué está hablando? No está hablando solamente de una idea original que existe. No, o sea, te está contando a toda una comunidad a partir de su reacción en relación con algo imposible. Como que un gigante exista primero, se ahogue segundo y aparezca en la playa de tu balneario. Sí. Y después tenés Boquitas Pintadas. Sí. ¿Cuándo llegaste a Puig? ¿Cómo caíste en Puig? Y tendría, no sé, 17, 18. Qué bueno, qué envidia. Pero yo llegué por El beso de la mujer araña. Y cuando caí en Boquitas, fue una fiesta, una fiesta. Y este es un libro al que sigo volviendo. Es uno de esos libros a los que vuelvo y vuelvo a leer y vuelvo también a pensar, ¿no? Bueno, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Y qué logra con esto? Ya diseccionándolo, ¿no? Sí, total. Por eso también creo que el libro está en estas condiciones. Sí. Te pedimos que traigas algunas lecturas que hayan sido importantes para vos y ahora la pregunta es si hubo autores, más allá de estos que trajiste, que hayan sido como marcado un antes y un después en vos como lectora. Sí, un montón. Bueno, yo hablaba hace un rato de Marcelo Cohen, ¿no? Él fue uno, por ejemplo, fundamental. Porque además Marcelo Cohen es importante como en varios aspectos. De tu libro, ¿no? Sí, bueno, un honor total. Pero como autor, como él en una época reseñaba mucho para el suplemento de Clarín, de Cultura de Clarín, y estaba 20 pueblos adelantados. O sea, el loco venía y hablaba de Pynchon y acá no se estaba leyendo Pynchon. Y él fue uno de los que a mí me hizo leer muchos de los autores que para mí después fueron fundamentales. Y después como traductor. Yo, por ejemplo, para mí, la Alice Munro de Cohen, que es la de este otro libro que traje, Odio, Noviazgo, Amistad, Matrimonio, es mi Alice Munro. O sea, esa traducción de Alice Munro es con la que yo entiendo todo perfectamente. Pues la leí en otras traducciones y sigue siendo completamente extraordinaria. Hay una sola en la que no la puedo leer, pero después es maravillosa. Pero la de ese libro, para mí es la de verdad. Empezaría por poner bastante de este personaje del que hablaba hace un rato, Jack Aubrey, el capitán de mar y guerra. Sobre todo el Jack Aubrey que está embarcado, porque entre otras cosas, y además de sus muchas habilidades para capitanear un barco, es un gran director del gran circo que es todos esos hombres viviendo durante años embarcados en el medio del mar. Sabe tratarlos, tiene una destreza para tratar a las personas de la que yo carezco. Entonces a mí me encantaría tener como esa capacidad de mando, además que nunca es autoritaria. Y además porque le decían Jack el afortunado, era un tipo con muy buena suerte en el mar. Me gustaría tener buena suerte, no soy una persona demasiado suertuda. Me gustaría tener algo de Elizabeth Bennet, una de las grandes heroínas de Jane Austen.
Sobre todo por la honestidad, el cinismo y el humor con la que es capaz de ver su propia época y sus propios sentimientos. Esto de que se entienda a Elizabeth Bennet y a Orgullo y Prejuicio y la obra de Jane Austen como una obra romántica es un gran malentendido cuando se entiende así. Y me gustaría tener algo, quizás es una mezcla de Elizabeth Bennet con Jane Austen, ese sería mi Frankenstein ideal. Creo que entre esos dos, un capitán de navío y una doncella, tengo bastante de dónde sacar. O sea, uno no está siempre para cualquier libro, porque hay un humor adentro de un libro y está bueno como poder quedarse en eso hasta que termina y recién ahí cambiar uno y con el libro que está leyendo también humor. Pero bueno, también, de nuevo, las clases y todo eso me lleva al picoteo. Claro. Y mucho a la relectura. Releo mucho. ¿Y ahora qué estás leyendo, Vera? Ahora estoy leyendo Fuera de lugar, de Martín Cobán, y Tiempo muerto, de Margarita García Roballo. Ah, qué bueno. Los dos libros que tengo ahí en la mesa de luz. Claro. ¿Y qué buscas cuando lees? O sea, en esos momentos. La Claro. máxima expectativa siempre es el libro que te rompa la cabeza. Siempre. 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 ¿A qué llamás? Que te rompa la cabeza. Que te rompa la cabeza. A veces tiene que ver con que, en mi caso, con que me enseñe algo. Ok. Con que me cambie la idea que yo tenía de algo en Sí. relación con la escritura. Pero a veces tiene que ver con Ok. que me cambie la idea que yo tenía de algo en relación con la vida. Sí. Con las relaciones entre las Sí. personas. A veces tiene que ver con estar en una conversación con el mundo, ¿no? O sea, leer las novedades, saber qué están escribiendo los que tienen más o menos la misma edad que vos o que son más jóvenes. Claro. Es como participar de la conversación. O mis alumnos lo están leyendo y yo quiero saber qué están leyendo, porque ¿por qué están atrás de esto? Surgió de un capricho de quiero tener un proyecto, no lo logré durante mucho tiempo y un día leyendo una nota sobre librerías en casa dije, listo, es esto, era diciembre del 2015. Le escribí a 2 amigos libreros, me junté en el mismo diciembre, me preguntaron cuál era el objetivo, que yo si pretendía hacerme rica les dije que no, quería una librería nada más y uno me pasó el contacto de un distribuidor. Le hice un pedido, no me volvió a responder y dije, bueno, ya se cayó, no sé, ya fue el proyecto, que no tenía nombre, no tenía nada, y 14 de enero tocaron el timbre, cayeron 2 cajas y dije, bueno, hay una librería en mi casa y se llama La Vecina, así que así arrancó. Vendo mucha editorial chica y mediana. Recién hace unos meses empecé a incorporar un poco más de grandes editoriales por algunos títulos que me interesaban y me gusta mucho vender latinoamericano, o sea, es como el foco. Tengo de otros países, por supuesto, pero me gusta leer acá cerquita y mucho contemporáneo. Soy una lectora amorosa. Amorosa en el sentido de que siempre pienso de que el que escribió puso, o sea, hay una entrega y desde ese lugar ya hay algo bueno, aun cuando hay libros que me parecen fatales y que me parece increíble que alguien los edite. Empecé a leer uno de Stephen King, que no lo tengo en la librería, está conviviendo con uno que se llama Yoga Mala y con una relectura de este libro espectacular. Soy muy fanática de Jessie Ball. Que se llama Toque de Queda y lo acaban de reeditar con una tapa más linda todavía de lo que era. Amo este libro. El libro tiene algo como muy juguetón y él también lo tenía a la hora de hablar del libro, a la hora de firmar, te hace como un dibujito. Está muy bueno. Trato de ser respetuosa con cualquier cosa que la gente lea, o sea, no desvalorizo ningún tipo de lectura. A mí me gusta un juego que es, vos me decís, quiero regalarle un libro a mi abuela que estuvo en la guerra, se peleó con la familia y, no sé,
lo que sea, y yo digo, bueno, miro todo y digo, este y este, y te mando una foto de los 3 para que elijas. Y lo mismo con cualquier persona, ese es como mi juego favorito. En Navidad se da bastante porque como tienen que regalar muchas cosas, me dicen, bueno, mi prima no lee, es así, mi primo, mi tía, y voy buscando y recomendando. En general creo que gustaron los libros, pero bueno, puede fallar, siempre es subjetivo eso. Antes uno tenía que esperar al suplemento, el fin de semana, para que te viniera la recomendación y la reseña, etcétera. Y yo no sé si había más lectores, porque había pocos recomendando. Más bien sería lógico suponer que si hay tantos recomendando, y son además, digo, están al lado tuyo, no es que están en un lugar donde hubo algún arreglo o alguien está esperando algo acá. Me digo, ese lector que sube con ese entusiasmo, no recibe nada a cambio. O sea, no tiene nada más que el amor por ese libro y las ganas de que alguien más lo lea. Pero la lectura es una actividad muy solitaria. O sea, uno va al cine y al lado suyo en la butaca hay 100 personas que salen al mismo tiempo después de haber visto lo mismo en el mismo momento. Hasta que te encontrás con alguien que leyó el mismo libro que vos y que además se lo acuerda, porque los libros uno si no lo... Claro, se abre algo. Hablemos de esto, cosa. por favor. Sí, Entonces las redes me parece que propician un poco eso, ¿no? La cuestión de no estar tan solos y aislados leyendo. Leer en compañía de otros lectores simultáneamente, que era algo que antes sí pasaba. Pasan muchas cosas cuando uno está leyendo. O sea, no solamente se está enterando de una historia. Uno está viviendo dentro de su propia mente en conexión con la mente de otro. Digo, ahí está pasando una magia que no pasa en otros lados. Claro. Y además te pueden construir cualquier mundo. Si algo tiene la literatura para el que la fabrica, por decirle de alguna manera, es que no tiene problema de presupuesto. O sea, si querés que baje un helicóptero en la terraza de un departamento en Boedo, va a bajar. Y va a pasar algo. Y si querés que se rompa todo un universo y armarlo de nuevo, no le tenés que pedir permiso a un productor para ver si se puede garpar eso o no. Se va a hacer. Entonces, es un ámbito donde absolutamente todo es posible, la literatura. Y donde todo está pasando. Y está pasando porque ya está escrito o está pasando porque se está escribiendo. Pero todo está pasando. Claro. Están pasando las guerras, están pasando las historias de amor, están pasando las ideas sobre un futuro que todavía no existe. Claro. Se está reflexionando en relación con todo eso. Se está diciendo de maneras completamente diferentes a las formas en las que solemos comunicarnos a diario. Pequeñas luces parpadean en el cuarto como si estuvieran preguntando: Quería saber si siempre leíste, digo, en el sentido de si en tu casa tus viejos te leían, si tenés biblioteca, si tuviste, si tenés alguna anécdota de agarrar el libro que papá me decía que no, la parte más alta del estante, ¿no? Todo eso. Sí. Tenía muchos libros, o sea, siempre nos regalaron muchos libros. No sé si tanto por la cuestión de la historia o de la palabra. Mi mamá es profesora de dibujo y es ceramista. Y tenía así mucha relación con la imagen. De hecho, mi hermano es artista plástico, un tipo al que admiro mucho. Y entonces había mucha relación con la imagen y con el dibujo y con todo eso. Y había muchos libros.
pero yo fui más para el lado de las palabras y las historias que estaban contando. Y había una biblioteca, típica biblioteca de gente familia? joven, progre, entonces estaban... ¿Puedo los- saber a qué llamas típicas? Y que tenía los latinoamericanos, Ah, ok. un par de libros sobre política, que era el análisis del trotskismo, Claro. y algunos de esos bestsellers que uno se preguntaba por qué cayó esto acá, como El Valle de las Muñecas, que fue por supuesto el que yo fui y agarré. Sí. Pero después estaba Galeano, Claro. estaban las venas estaban ahí. Y había de ese tipo como de bestsellers raros, estaba Tiburón, me acuerdo, en una edición Mirá, rarísima. casa me también. hiciste acordar que la biblioteca de La mi mía casa también. Estaba Me daba el libro miedo la ese. tapa. Tiburones. Yo amé, o sea, yo lo leí, después me flashé con la película y después tengo un flash muy raro con los tiburones que no me puedo aplicar. Pero estaba ese libro ahí. Bueno, en este momento estoy leyendo 11 tipos de soledades de Richard Yates. Se reeditó y tiene, bueno, la curaduría de Esther Cross. Yo la verdad no había leído nada, absolutamente nada de él, y me encontré con cuentos muy buenos. Lo que tienen los cuentos que son narrados de forma precisa, es conciso, y en esa narrativa tan precisa ahonda. Es como si encontrara la palabra justa para describir lo que quiere describir. Y está, bueno, justamente como dice el título, todos los personajes están teñidos de estas soledades y no es el que se redime, es el personaje que va al fracaso y termina de fracaso. O sea, no hay una vuelta de tuerca, sino que sabes que va a terminar mal. Bueno, yo traje uno de mis escritores favoritos, Bukowski, y sobre todo lo que él escribe, que más me gusta, es poesía, y por suerte escribió un montón de poesía. Y este volumen, digamos, se llama Escrutaba la locura en busca de la palabra, el verso, la ruta. Son los poemas que él dejó preparados para que sean publicados luego de que murió en 1994. Y lo recomiendo porque me parece que es lo mejor de Bukowski. No este libro, sino su poesía. No sé si la recuerdo bien, es de Clarice Lispector y el espíritu es más o menos así. Ser sencillo, aprender a ser sencillo lleva mucho trabajo. Hoy para qué estás, por ejemplo. Digo, como el día que tenés, cómo estás. Digo, hoy, como si fuera una receta, ¿viste? Claro, pero ponele. Hoy sería un día muy Stephen King para mí. Ah, mira. Porque estoy Mirá. como pasada de vuelta y Ok. necesito algo que me entretenga, que me distraiga y que esté bien hecho. Mirá, Y- es efectivo. Esté bien hecho, escribe muy bien, a mí me encanta. Entonces yo hoy tendría tranquilamente todo un día Un día Stephen King.